Bueno, comenzando con el circuito 1, tenemos que B menos, A más, A menos y B más. Eso significa que para estos cilindros que son de doble efecto, eso quiere decir que les va a estar pasando el aire comprimido, pero van a estar retenidos. Eh, Decimos que empezamos con el 1B, cilindro 1B, en posición con la etiqueta B0, ¿sí? O sea, va a estar de esta forma. Luego, el A+, o sea, el cilindro 1A, va a tener el vástago extendido, luego va a regresar y después el vástago del 1B se va a extender. Y luego va a comenzar otra vez el ciclo de que se va a regresar, extender, regresar y extender nuevamente. Entonces comenzamos con la parte de OZ, que es la fuente. Pasa por el área de mantenimiento y pasa por la OS, que permite o no el flujo de aire a todo el sistema. Las válvulas que iremos a manejar son estas, principalmente 1S1, 1S2, 1S3, 1S4. Uno me permite extender el vástago y el otro retraerlo. Eso para ambos cilindros. Tenemos los que serían independientes, ¿verdad? Que estos son los que regulan el flujo de aire, de la presión. Y eso es lo que nos va a ayudar, normalmente cerrado, normalmente abierto, para regular. Luego tenemos las válvulas 5.2. Bueno, estas tienen el 5%. Perdón, aquí está, 5%. Y ahora sí, comenzando con las etiquetas, cuando A0, bueno, comencemos con el B0. Cuando esté el vástago adentro, aquí le vamos a decir que el vástago de 1A se extienda. Luego, entonces ya coloca el A1, lo que va a hacer que el vástago se retorne. Cuando el A0 esté, lo tenemos de este lado, que lo que queremos decir es que el vástago se extienda. Llega a B1, que nos quiere decir que el vástago se va a retornar y así comienza el ciclo. ¿Sí? Después de que este se haya retornado, llega a B0, este se extiende, retorna, extiende, retorna y así se va. Entonces vamos a ver su funcionamiento. Aquí está. Entonces este es el que les decía que me va a permitir el flujo de aire hacia todo el sistema y ahí lo vemos. Así que ese sería el funcionamiento. Como vemos, de normalmente cerrado se abre, el normalmente abierto después pasa a cerrar y así sucesivamente. Entonces eso sería todo por el circuito 1. Hola, ¿qué tal? Entonces, continuando ahora con otro circuito, vamos a utilizar la siguiente secuencia: C más, A más, B más, C menos, A menos y B menos. Esto quiere decir que vamos a utilizar tres cilindros, los tres por medio de doble efecto. Esto quiere decir que nosotros vamos a tener los tres cilindros y les va a estar pasando el aire comprimido, pero van a estar reteniendo el vástago. Cuando nosotros querramos que comience la secuencia, esto quiere decir que primero se va a activar el C, luego el A, luego el B. Esto quiere decir que les va a permitir el paso de aire comprimido para que el vástago salga. Y luego, cuando sea C menos, A menos y B menos, el aire comprimido va a pasar para que regrese el vástago a su posición inicial. Entonces, ahora vamos a explicar las áreas del circuito. En el área 0Z vamos a tener la fuente de aire comprimido o nuestra válvula. El aire comprimido va a pasar al área de mantenimiento, luego va a pasar a la primera válvula, que es la 0S. Esto quiere decir que esta válvula va a permitir el paso o va a negar el paso de aire comprimido a todo el circuito. Luego ya tenemos las válvulas que vamos a ir manejando: la 1S1, 1S2, 1S3,
4, 5 y 6. Las válvulas 1S1 y 1S2 controlan al cilindro 1A, la 1S3 y 1S4 al cilindro 1B y la 1S5 y 1S6 al cilindro 1C. Entonces, nos damos cuenta que la 1V1 está conectada y pues todas las válvulas de 5 vías tienen activaciones por medio de presión, la 1V1, V2, V3, pues tienen activación por medio de presión. Entonces, nos damos cuenta que a la 1V1 la van a manejar la 1S1 y 1S2. Y luego de pasar de la 1V1, pues ya pasan el aire comprimido, ya sea para cualquiera de los dos usos, ya sea que querramos sacar el vástago, es decir, activar el cilindro para que saque el vástago o para que lo vuelva a guardar. Pero van a pasar por unas válvulas, las cuales nos van a ayudar a medir la presión. Entonces nos podemos dar cuenta que todas las válvulas, 1V4, V5, V6, V7, V8 y V9, van a estar controlando la presión y tienen un porcentaje de 5%. Ok, entonces, ahora ya teniendo todo esto en cuenta, nos damos cuenta que cada uno tiene etiquetas, tanto los cilindros como las válvulas 1S1 hasta la 1S6. Entonces, el cilindro 1A tiene las etiquetas A0, A1, el 1B, B0, B1 y el 1C, C0 y C1. Entonces, la válvula 1S1 va a ser activada cuando el cilindro 1C salga su vástago, ¿sí? Luego, la 1S2 se va a activar cuando el cilindro 1C tenga el vástago retenido. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces la 1S2 es la que va a bloquear el paso de aire comprimido para que el vástago salga, sino que va a permitir el aire comprimido para que el vástago esté retenido. Entonces nos podemos dar cuenta que la 1S1 se va a activar cuando el cilindro C tenga el vástago afuera. La 1S3 se va a activar cuando el cilindro 1A tenga su vástago afuera. Y se va a bloquear, es decir, va a retener el vástago del cilindro 1B cuando el cilindro 1A tenga su vástago pues retenido adentro en su posición inicial. La 1S5 se va a activar cuando el cilindro B tenga su vástago pues adentro y la 1S6 cuando el cilindro 1B tenga su vástago afuera. Entonces, de esta manera es que se van a activar las válvulas. Entonces, si nosotros pues le damos pues inicio al sistema, entonces nos damos cuenta que cuando yo presione 0S, es decir, presione el bloqueo de 0S, pues comienza, ¿verdad? Se activa el cilindro C, luego el A, luego el B. Luego regresa el C, el A y el B. Y así se están. Entonces, nos podemos dar cuenta que entonces según la secuencia que nos dan, el C es el que se va a activar primero. Entonces, este se va a activar cuando el cilindro B tenga su vástago en su posición inicial. De ahí nos podemos dar cuenta que los otros dos, tanto el cilindro B como el A, se van a activar cuando los cilindros C y A tengan sus vástagos afuera. Entonces, el único que se va a activar cuando el vástago esté adentro del cilindro B es el C, porque es el primero. Luego se activa el A y ese se va a activar a través del cilindro C. Luego el B, que se activa a través del cilindro A. Y luego el C, pues va a guardar su vástago. Entonces, ahí pues se activa por medio del cilindro B, luego el A través del C y el B a través del A nuevamente. Entonces, de esta manera es que se va a manejar la secuencia y nos podemos dar cuenta que pues ahí se mantiene el ciclado. Entonces, esto sería todo en cuanto a la explicación del circuito 2.